Antes de comenzar con la clase, podríamos revisar algo del taller que hay para el jueves que tiene 2 puntos de quiz. Coménteme. Es una, eh, es una pregunta pequeña con respecto a de pronto algún error en la escritura que tiene el punto 16. Punto 16, deme un segundo, Jairo. Taller, tal. Ujú. Punto 16. ¿Sí? ¿Qué Hay pasa? un punto que dice 1 kHz y el otro, o sea, la otra coordenada es AB menos 23. Ahí no sería invertida, 23 menos AB, solamente es eso. Porque No, no la, tendría sentido en el cálculo. la ganancia menos 20. Menos 20 decibelios. O sea, básicamente, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que la pendiente es de 20 decibelios por década. No era la ganancia menos 23. Por eso, ganancia menos 23, ahí dice. AB menos 23. Pero es que eso daría un punto negativo. ¿Y qué pasa? Que, pues, bueno, o sea, como lo elaboré, la ganancia me da un punto, o sea, me da mucho menor que 23 y da un punto negativo. Y pues, o sea, cuando lo simulo, tengo el resto de puntos bien, excepto ese. Y por ejemplo, en cero, pues es raro que esté antes un punto negativo del cero, a menos de que iniciara desde una ganancia negativa. O sea, mejor dicho, no entiendo, esa coordenada ahí me confunde. No, esa coordenada simplemente lo que le indica es que la pendiente es de 20 decibelios por década. O sea, le estoy diciendo de qué orden es el filtro. Ok, perfecto. Sí, es solo eso. ¿Cuánto le dio la ganancia? Perdón. 21,10, profe. ¿Decibelios? Sí, señor. Ya entiendo lo que me dice ahora sí, que cuando usted le resta 23, pues le va a dar negativo y no ha pasado por cero. Sí es eso, Correcto. ¿cierto? Y por ejemplo, en el simulador, ese sería el punto, pero invertido. O sea, positivo daría 1 kHz en 23 menos la ganancia. Ya, sí puede ser un errorcito, pero no simplemente era una forma de indicarle que la pendiente era 20 decibelios por década. O sea, una década antes está en ganancia menos 3, una década después está en ganancia menos 23. O sea, cayó 20 decibelios en una década. Sí, simplemente es una cuestión teórica. Puede ser un error de verdad a la hora de hacerlo, pero tómelo así. Simplemente le estoy diciendo que es un filtro de orden 1. Ok, Listo, con ese perfecto. puntico. Ese puntico no lo verifique. Si la frecuencia de corte le da en 100 hercios y la frecuencia de 0 decibelios le da en ese valor, está todo perfecto, Jairo. Vale, profe, gracias. Sí, eso es lo que usted me dice. Esos dos puntos están bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, sí, no entonces un errorcito. Simplemente ese punto es para indicar que la pendiente es de 20 decibelios por década, o sea que es un filtro de primer orden. Eso es todo lo que me interesaba decirle ahí. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Entonces, no se preocupen. Sí, vale, gracias por la cuestión. Ahí hay un errorcito, lo corregiré para el otro semestre. Lo voy a cambiar. ¿Hay alguna otra pregunta, Jairo? No, profe, solamente era eso. Listo. Perfecto. Ya lo entendí. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a compartir la presentación. Esta es la presentación con la que hemos venido trabajando y acabaremos la materia. Estamos en la parte de filtros Sallen Key, donde la clase pasada estudiamos el filtro Sallen Key pasabanda, ¿cierto? Hicimos un ejemplo y el ejemplo pues ya está acá en la diapositiva. Esta es la solución y ahí está las dos verificaciones que hicimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada vimos tanto cómo verificar un filtro en MATLAB como cómo verificarlo en LTSpice y pues ambas verificaciones nos deben dar exactamente lo mismo que lo que nosotros dibujamos a mano, que sería esto que está aquí, ¿cierto? Y pues eso verificamos la clase pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los filtros Sallen-Key pasabajos y pasaltos. Vamos a hacer un ejercicio o dos ejercicios de esos filtros. Y después vamos a ver el Sallen-Key rechaza banda. Y vamos a hacer un ejercicio. Y con eso terminamos la clase y terminamos el tema de la materia por este semestre. Para que el jueves nos dediquemos netamente a trabajar en el taller. ¿Listo? A ganar puntos por el taller
y muy posiblemente la clase, la semana entrante, como es feriado, es puente festivo, vamos a intentar hacer otra clase extra, donde de nuevo será una clase solo para trabajar en el taller y resolver dudas. Luego no es de asistencia obligatoria, pero pues sí es de conveniencia para ustedes si se quieren compartir los puntos y mirar cómo se desarrolla. Listo. Empecemos. Entonces, esto ya lo tenemos. A partir de la forma general de los filtros Allen-Key, que es este circuito que teníamos acá y esta función de transferencia, va a haber una pequeña modificación para que ese filtro o para que ese filtro general tenga la forma pasaaltos o pasabajos. ¿Cuál es la modificación? Z5 se hace infinito. Entonces, si Z5 se hace infinito, el circuito se abre, o sea, desaparece, y el circuito que me queda ahí conformado por Z1 hasta Z4 es el circuito Sallen-Key general de los filtros pasabajos y pasaaltos. Si yo modifico esto en la función de transferencia general que teníamos, o sea, digo Z5 es infinito acá, se me va a indeterminar, me va a dar infinito sobre infinito. Pero si yo aplico L'Hopital y derivo arriba y abajo, voy a llegar a esa función de transferencia que está ahí. Y esa función de transferencia es la forma general de los filtros Sallen-Key, pasabajos y pasaaltos con ganancia. ¿Cómo sabemos que un filtro Sallen-Key tiene ganancia? Porque existen estas resistencias RF y RA. ¿Sí? Ya vamos a ver a continuación que cuando el filtro es de ganancia unitaria, estas dos resistencias van a desaparecer. Entonces, esta es la forma general de un filtro Sallen-Key, pasabajos y pasaaltos con una ganancia determinada por estas resistencias RF y RA. ¿Alguien está tomando apuntes de esta diapositiva o puedo continuar, muchachos? Un segundo, profe. ¿Vale? ¿Me avisa, Jairo? Listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, esta es la forma general de los filtros Allen-Key con ganancia. Ahora, si yo quiero que el filtro sea de ganancia unitaria, o sea, que la ganancia sea 1, o sea, 0 decibelios, la resistencia RA se vuelve infinita, o sea, se abre, y la resistencia RF se vuelve 0 y me queda este circuito. Si yo hago esa modificación en la función de transferencia que tenía antes, voy a llegar a esta función de transferencia mucho más simplificada, que es la función de transferencia para los filtros Sallen-Key pasabajos y pasaltos de ganancia 1. ¿Sí? Cuando yo los quiera diseñar de ganancia unitaria. Y esto que tenemos acá es uno de los ejercicios del taller en los cuales básicamente lo que se evalúa es si ustedes realmente saben analizar circuitos con amplificadores operacionales. Es, coja este operacional y demuestre que la relación Bout sobre Bin, que es la misma función de transferencia, da esto. Entonces, ¿usted qué hace? Pues asume que el operacional es ideal, diferencia de tensión es cero, corriente cero y analiza el circuito hasta que logra sacar que Vout sobre Bin le da esto. Y es un buen ejercicio para que sepan eso, cómo están en análisis de circuitos con amplificadores operacionales. Es más eso que un ejercicio de filtros. ¿Sí? Y esta es la demostración más sencilla. ¿Por qué? Demostrar este circuito es más difícil y demostrar este circuito es muchísimo más difícil. ¿Sí? Entonces les puse la versión más sencilla del circuito para que la demuestren. Entonces es un buen ejercicio. Esa es entonces la forma estándar del filtro de ganancia unitaria. ¿Por qué tiene ganancia unitaria? Básicamente porque está conectado como un seguidor. Mire, la salida está conectada directamente a una de las entradas, o sea, la ganancia es 1 en ese filtro. Claro, hasta ahí, muchachos. ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Puedes continuar, profe. Listo. Entonces, sabiendo que hay filtros con ganancia y filtros de ganancia unitaria y la forma estándar de ambos, pues vamos a estudiar los filtros pasabajos, ¿cierto? Con ganancia y de ganancia unitaria y después vamos a analizar el filtro pasaaltos con ganancia y de ganancia unitaria y en ambos tipos de filtros
Vamos a hacer diapositivas que resumen todas las expresiones matemáticas, así como hicimos con el filtro pasabanda. Entonces, a partir de la forma general del filtro Salenki pasa-altos, pasa-bajos con ganancia, yo diseño un filtro pasa-bajos cuando las impedancias Z1 y Z2 son resistencias y Z3 y Z4 son condensadores. Bajo esa situación, yo voy a poder demostrar que ese filtro tiene la forma estándar pasa-bajos. O sea, aquí hay una R1, una R2, acá hay un C1 o un C2. Si yo cojo la forma general de la función de transferencia, que es esta, y digo Z1 es igual a R1, Z2 es igual a R2, Z3 es igual a 1 sobre ese C1 y Z4 es igual a 1 sobre ese C2 y lo reemplazo aquí, voy a obtener esa expresión. ¿Sí? Y si yo hago el álgebra necesaria, voy a poder llevarlo a la forma estándar, que es esa que está ahí, que es efectivamente una forma estándar pasabajos. ¿Por qué? Porque tiene la forma una constante A0 dividido en un polo cuadrático. Luego, entonces, ahora por comparación, puedo sacar los diferentes términos. ¿A qué sería igual la constante A0? A todo lo que tenemos acá arriba. 1 sobre R1, R2, C1, C2, 1 más RF sobre RA. ¿A qué es igual la frecuencia central al cuadrado? A 1 sobre R1, R2, C1, C2. ¿Y a qué es igual omega 0 sobre Q? A este término que está dentro de paréntesis acompañando a ese. ¿Sí? Entonces tengo localizados esos tres términos. ¿Qué me falta determinar? La ganancia. Cuando nosotros vimos filtros de segundo orden desde el punto de vista de función de transferencia, demostramos que la ganancia del filtro pasabajos era igual a ¿qué? A A0 sobre ¿qué, muchachos? Cuando vimos función de transferencia pasabajos de segundo orden, la ganancia ¿a qué era igual? Sobre omega cero al cuadrado. Exactamente eso. La ganancia era A0 sobre omega 0 al cuadrado. Si yo divido este término, en ese término al cuadrado, o sea, desaparece la raíz, este término se cancela con este y me queda que la ganancia es la ganancia de un circuito no inversor, 1 más la relación de estas dos resistencias, 1 más RF sobre RA. Expresado en decibelios, pues obviamente es 20 el logaritmo en base 10 de 1 más RF sobre RA. La ganancia del filtro está completamente determinada por la relación de estas dos resistencias y esa ganancia siempre va a ser mayor a 1 porque es 1 más eso y las resistencias negativas no existen. Claro, hasta ahí, compañeros. Sí, profe. Listo. Pues resulta que este filtro, ¿cuántas variables tiene? R1, R2, C1, C2, 4 variables, RF, RA, 6 variables. Y miren, en las ecuaciones están esas 6 variables. Luego, resolver ese sistemita o intentar diseñar ese circuito, asumiendo que toda la resistencia a los condensadores son diferentes, es bastante complejo, ¿sí? Luego entonces debemos simplificar y definir relaciones entre los diferentes dispositivos para que la cantidad de variables sea mucho más manejable y el diseño sea mucho más sencillo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Muchachos, ¿alguien está tomando apuntes de esta diapositiva o podemos continuar? Un momento, profe. Vale, Jennifer, ¿me avisas? Listo, profe. Listo. Entonces la relación que vamos a definir y la que vamos a usar para diseñar estos filtros es esta que está ahí. Vamos a decir que R1 es igual a R2 igual a una resistencia R y que C2 es igual a N veces C1. ¿Sí? Y pues RF y RA siguen siendo iguales. Entonces redujimos todo esto a 1, 2, 3, 4 variables. Desaparecimos aquí varias relaciones. Cuando yo simplifico de esa forma el circuito, todas las expresiones matemáticas que teníamos en la diapositiva anterior también se van a simplificar a ese grupo de ecuaciones que está ahí.
La función de transferencia, ahora queda esta función de transferencia. La frecuencia central va a ser 1 sobre la raíz de n por r por c. La ganancia va a ser 1 más Rf sobre Ra, sigue siendo dependiente simplemente de estas dos resistencias, y el factor de calidad puede expresarse mediante raíz de n sobre 2n menos Rf sobre Ra. Si yo juego como hicimos con el pasabanda, con las ecuaciones de A y Q, o sea, reemplazo A aquí en Q, voy a llegar a una expresión matemática para n que depende de la ganancia magnitud y de Q, y que de nuevo es una ecuación cuadrática que va a tener dos soluciones para n, donde esas dos soluciones para n son completamente válidas, ambas se pueden usar y ambas me permiten diseñar el circuito, ¿sí? Ahora, nosotros ya habíamos dicho que cuando nosotros vamos a diseñar un circuito pasabajos y un circuito pasaltos, nosotros queremos, si nosotros tenemos la oportunidad de diseñarlo, que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte o la misma frecuencia a menos 3 decibelios. Y para que eso pase, nosotros tenemos que elegir un factor de calidad de 1 sobre raíz de 2. Entonces, cuando vamos a diseñar un circuito, me dicen, diseño un circuito pasaaltas con tal frecuencia de corte y tal ganancia, lo primero que yo digo es, ese circuito tiene un Q igual a 1 sobre raíz de 2 para que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte, y ahí arranco a diseñar. Y ojo, Q igual a 1 sobre raíz de 2 lo vamos a usar solo para los filtros pasabajos y pasaaltos. Para los filtros pasabanda y rechazabanda, Q depende de la frecuencia central y del ancho de banda. Para cada caso vamos a necesitar un Q diferente, ¿sí? Entonces, esto de decir Q es igual a 1 sobre raíz de 2 solo aplica para filtros pasabajos y pasaltos. Claro, hasta ahí, compañeros. Sí, señor. Listo. Luego, entonces, ya podemos resumir incluyendo el gráfico de la respuesta a este filtro. Y esta es la diapositiva que ustedes deben tener a la mano durante el parcial y cuando se sienten a hacer el taller para analizar filtros pasabajos con ganancia. Si el filtro lo diseñamos con un factor de calidad de 1 sobre raíz de 2, entonces la ganancia en la banda de paso va a ser 20 logaritmo en base 10 de 1 más Rf sobre Ra. Cuando esa ganancia caiga 3 decibelios o le restemos 3 decibelios, en ese punto me va a quedar la frecuencia de corte, que es la misma frecuencia central omega 0, 1 sobre raíz de n, r por c. Ya, si nosotros decidimos usar otros factores de calidad diferentes o nos obligan en el ejercicio, nos dicen y diseñalo con un factor de calidad de tanto, entonces podemos tener o la respuesta con un sobreimpulso o la otra respuesta que está en gris acá. Sea cual sea la respuesta, como es un filtro de segundo orden, la pendiente con la que está cayendo es de menos 40 decibelios por década. ¿Listo, muchachos? Y esta diapositiva resume todas las expresiones matemáticas para el filtro Sallen-Key pasabajos con ganancia. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar, muchachos? Puedes continuar. Listo. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿qué vamos a hacer? Pues resumir el filtro Sallen-Key pasabajos de ganancia unitaria. Entonces, ¿qué sucede? RF sobre RA se hizo 0. Entonces, si RF sobre RA se hizo 0, quiere decir que la ganancia se hizo 1. Si yo reemplazo RF sobre RA igual a 0 en todas las ecuaciones y la ganancia igual a 1, pues voy a llegar a esta simplificación que está aquí. Entonces, este es el circuito en versión ganancia unitaria. La función de transferencia se simplificó a esto. La frecuencia central sigue siendo 1 sobre raíz de nr por c, pero ahora la ganancia pues me debe dar 1, ¿cierto? Al simplificar me debe dar 1. ¿Y qué sucede? El factor de calidad va a ser simplemente 1 sobre 2 raíz de n. Si yo quiero diseñar un filtro de ganancia unitaria con Q igual a 1 sobre raíz de 2, automáticamente n vale 0,5. Entonces, para el filtro de ganancia unitaria, el diseño es aún más sencillo. Si a mí me dicen diseño un filtro pasabajos o pasaltos de ganancia unitaria, de una vez voy a decir, listo, Q vale 1 sobre raíz de 2. Y si Q vale 1 sobre raíz de 2 y el filtro es de ganancia unitaria, entonces N es 0,5.
y ya eso me va a permitir calcular las demás cosas bajo los criterios que vamos a definir en los ejemplos que vamos a hacer más adelante. ¿Listo, muchachos? Entonces, es un filtro de ganancia unitaria, su máxima ganancia es 0 decibelios. Si yo lo diseñé con un factor de calidad de Q igual a 1 sobre raíz de 2, entonces cuando la ganancia se le resta 3, o sea, en menos 3, en ese punto me va a quedar la frecuencia de corte, que es la misma frecuencia central. Si yo decido usar otro factor de calidad o me piden otro factor de calidad, pues voy a poder obtener cualquiera de las respuestas que aparecen en gris. Claro, hasta ahí, muchachos. Espero a que alguien tome apuntes o podemos continuar. Muchachos, ¿continúo o alguien está tomando apuntes? Puedes continuar. Listo. Entonces, ya estudiamos las expresiones matemáticas que me permiten diseñar un filtro pasabajos Salenky con ganancia y uno de ganancia unitaria. Ahora vamos a pasar al filtro Salenky pasa-altos y vamos a hacer el mismo análisis. El filtro Salenky con ganancia, luego el de ganancia unitaria, hacemos ejemplos y pasamos al último filtro que es el rechazado. Entonces, para que el filtro Salenky sea pasa-altos, a partir de la forma general, que es esta, que ya la tenemos estudiada con esta función de transferencia, el filtro será pasa-altos si invertimos la posición de los condensadores y las resistencias. ¿Qué quiere decir eso? En el filtro pasa-bajo, Z1 y Z2 eran resistencias. En el pasa-altos son condensadores. En el filtro Salenky pasa-bajo, Z3 y Z4 eran condensadores. Ahora en el pasa-altos son resistencias. Entonces me queda esa configuración que está ahí. Y si yo reemplazo en la función de transferencia general de los filtros Salenky pasabajos y pasa-altos Z1 por 1 sobre SC1, Z2 por 1 sobre SC2, Z3 por R1 y Z4 por R2, me va a quedar esto que está aquí. Y si comienzo a hacer el álgebra necesaria para llevarla a la forma estándar, vamos a demostrar que efectivamente ese filtro que está ahí tiene una función de transferencia de segundo orden de forma pasa-altos. ¿Cuál es la forma pasa-altos? La forma A2 por S cuadrado dividido en un denominador cuadrático. Una constante por S al cuadrado dividido en un denominador cuadrático. Y simplemente por comparación, pues podemos sacar los diferentes valores. ¿A qué es igual la constante A2 en ese filtro, muchachos, en ese circuito? ¿A qué sería igual la constante A2? A 1 más RF sobre RA. Exactamente eso, 1 más RF sobre RA. Omega 0 al cuadrado va a ser 1 sobre R1, R2, C1, C2. Y omega 0 sobre Q va a ser todo lo que está aquí dentro de paréntesis. Entonces vamos a tener esas expresiones que están ahí. La expresión para la constante A2, la expresión para la frecuencia central y la expresión para omega 0 sobre Q. Ahora, cuando nosotros analizamos el filtro pasa-altos de segundo orden, desde el punto de vista de función de transferencia, ¿a qué dijimos que era igual la ganancia? Cuando vimos filtro de segundo orden pasa-altos. A2. A la constante A2. Luego, la ganancia, al igual que en el filtro pasabajos, va a estar determinado por la ganancia de un operacional conectado en configuración no inversora, que es 1 más RF sobre RA. Es la misma ganancia que en el circuito pasabajos. Y pues, por lo tanto, la ganancia en decibelios será 20 logaritmo en base 10 de 1 más RF sobre RA. De nuevo, al igual que en el caso anterior, si nosotros miramos esas expresiones matemáticas, pues dependen de C1, C2, R1, R2, RF y RA, de 6 variables. ¿Sí? Y eso nos genera un espacio de diseño bastante grande que nos va a dificultar mucho la selección de los diferentes componentes. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, nos va a tocar definir una serie o dos relaciones que nos faciliten mucho el análisis y así poder simplificar todas las expresiones matemáticas que tenemos ahí y simplificar nuestros cálculos. ¿Listo? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hacer esa simplificación. ¿Alguien está tomando apuntes acá, compañeros? ¿O podemos continuar? Puedes continuar. Muchachos,
¿Puedo continuar? Listo. Entonces, ¿cuál es la simplificación? Si yo digo que los dos condensadores son iguales, ¿sí? Y que la resistencia 1 es igual a n veces la resistencia 2 vale R, esta simplificación me va a simplificar considerablemente las expresiones matemáticas a esas que están ahí. Ahora la frecuencia central, omega 0, va a ser simplemente 1 sobre raíz de n por RC, igual que en el caso pasabajos. La ganancia sigue siendo 1 más RF sobre RA. Ahora el factor de calidad es raíz de n sobre 2n menos RF sobre RA, o la puedo expresar en función de la ganancia, y n se va a calcular mediante una cuadrática que depende de la magnitud de la ganancia y del factor de calidad. O sea, yo siempre debo conocer cuál es el factor de calidad que necesito y cuál es la ganancia que necesito para poder calcular el valor de n. Y de nuevo, ambos valores de n resultado de esa cuadrática me van a permitir solucionar el circuito adecuadamente o obtener la respuesta adecuada. También, como les había dicho anteriormente, en los filtros pasabajos y pasaltos solamente, de segundo orden, ¿cierto? Cuando yo quiero que la frecuencia central omega 0 sea la misma frecuencia de corte, entonces debo usar un factor de calidad de 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Y si yo grafico la respuesta de ese filtro, pues va a ser esa respuesta que está ahí. Es un filtro que sube con una pendiente de 40 decibelios por década debido a estos dos ceros en el origen, ¿cierto? Si el factor de calidad que yo lo diseñé es con 1 sobre raíz de 2, entonces la máxima ganancia que va a alcanzar es 20 logaritmo en base 10 de 1 más RF sobre RA. Y cuando esa ganancia caiga 3 decibelios, en ese punto me va a quedar la frecuencia de corte, que es exactamente la misma frecuencia central, 1 sobre raíz de n por RC. Si yo decido usar otro factor de calidad, entonces podría obtener una de las gráficas que está en gris o con sobreimpulsos o con este tipo de respuesta, pero en la frecuencia central ya no será la misma frecuencia de corte. Y esta es la diapositiva que ustedes deben tener a la mano para diseñar filtros pasa altos, salen key con ganancia. Aquí resume todas las ecuaciones y las relaciones que simplifican su diseño. Claro hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien está tomando apuntes? ¿O puedo continuar? Puedes continuar. Listo. Ahora, ¿qué nos hace falta para terminar este temita? Pues definir el filtro pasa altos de ganancia unitaria. El filtro pasaaltos de ganancia unitaria se da cuando la relación RF sobre RA se hace cero. Entonces, si yo reemplazo acá RF sobre RA igual a 0 y la ganancia A es igual a 1, ¿cierto? Entonces, todo se va a simplificar a esta forma que está aquí. El circuito de ganancia unitaria está conectado obviamente como seguidor, ganancia 1. La función de transferencia se simplificó a esto. La frecuencia central sigue cumpliendo la misma ecuación. Ahora la ganancia es 1. Y de nuevo, si cuando yo quiero diseñar el filtro de ganancia unitaria, quiero que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte, entonces el factor de calidad será 1 sobre raíz de 2. Y si el factor de calidad es 1 sobre raíz de 2, entonces la relación de las resistencias o el valor de n será de 0,5. Traducido, esta resistencia valdrá la mitad que esta para que el factor de calidad sea de 1 sobre raíz de 2 en este filtro. Y esta sería la respuesta del filtro, donde su máxima ganancia será 0 decibelios y dependiendo del valor de Q, pues va a tener las respuestas que tenemos acá. Y esta es la diapositiva que me resume los filtros pasa altos de ganancia unitaria. Claro, hasta ahí, muchachos. Espero a que alguien tome apuntes o pasamos al ejercicio. Vamos súper bien de tiempo, no tenemos ningún afán. ¿Alguien está tomando apuntes o continuamos, compañeros? Continuamos, profe. Listo. Entonces vamos a hacer dos tipos de ejercicios diferentes y los vamos a verificar. Uno en MATLAB y en otro en el ETSPICE. O al revés, o el primero en el ETSPICE y el segundo en MATLAB, dependiendo de lo que ustedes elijan. Entonces vamos a empezar resolviendo ese pequeño ejercicio que está ahí, que es un ejercicio de diseño. Tomen apuntes
Ya lo leemos y lo empezamos a resolver. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos empezar? Sí, bro. Entonces, me dicen, diseñar un filtro pasabajos Allen-Key de ganancia unitaria. Ya sabemos que el circuito es de ganancia 1, o sea, está conectado como seguidor. Con frecuencia de corte de 500 hercios. Ok, me está dando la frecuencia de corte. Suponer que se dispone de un amplificador operacional, diversos valores de resistencia y condensadores y me piden representar teóricamente la respuesta del circuito. Cuando me dicen representar teóricamente la respuesta del circuito, es dibujarlo a mano. Dibuje la respuesta o el gráfico de la respuesta de ese filtro a mano. Listo. Es un circuito Allen-Key de ganancia unitaria. Yo sé que es ese circuito que está ahí, ¿cierto? Está conectado como seguidor. En la salida está conectada al terminal inversor. Ahora, como es un circuito pasabajos, ¿cuáles son las relaciones que nosotros debemos definir entre R1, R2, C1 y C2 para simplificar el desarrollo, muchachos? Que Como R1 dijimos y que eran R2 las sean igual a R. R1 y R2 son iguales a una R. ¿Y cuál es la otra relación, Jennifer? C2 tiene que ser igual a N por C1, que sería igual a N2, S. exactamente. C2 tiene que ser igual a N veces C1. Gracias, Jennifer. Dame un segundito. ¿Tú ya tienes nota en este corte, Jennifer? Sí. Creo que sí, Ya profe. te- Súmate otro 0,1. Vale, profe, gracias. Vale. Entonces, como dice Jennifer, yo debo definir que R1 es igual a R2 es igual a una R, C2 es igual a N veces C1, igual a N por C, y como yo soy quien va a diseñar el filtro y no me dijeron nada del factor de calidad, entonces voy a asumir que Q es igual a 1 sobre raíz de 2 para que la frecuencia central sea la misma frecuencia de corte, ¿cierto? Y nosotros ya dijimos en la diapositiva anterior que si el factor de calidad era 1 sobre raíz de 2 en un circuito de ganancia unitaria, entonces el valor de n era 0,5. Claro, hasta ahí esta parte. Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, bro. Entonces ya sé que las dos resistencias son iguales y ya sé que este condensador es 0,5 veces este, o sea, es la mitad. Listo. Ahora, ¿qué harían ustedes para determinar el valor de R? ¿Qué es lo que nosotros haríamos? ¿Asumir a quién? Al capacitor. Asumimos el valor del capacitor y utilizando qué ecuación hallaríamos R. ¿La ecuación de quién? De la frecuencia de corte. La ecuación de la frecuencia central. ¿Sí? Entonces, si yo asumo que el condensador vale 0,1 microfaradios, ¿por qué siempre asumo el condensador y no la resistencia? Porque los valores de condensadores son más limitados. Los valores de resistencia, pues hay muchísimos más. Entonces, asumo el condensador. Digo que el condensador vale 0,1 microfaradios. Y yo sé que la frecuencia central es igual a 1 sobre la raíz de n por R por C. Entonces, de ahí despejo R. R va a ser igual a 1 raíz de n C por omega 0. Listo. Díganme entonces cuánto da R, muchachos. Calculen ahí el valor de R de acuerdo a esa expresión matemática. Y díganme cuánto da R, por favor.
profe, me dio 4501,6 ohmios. Sí, efectivamente da 4501,6 porque es 1 dividido en la raíz cuadrada de n que vale 0,5 por c que vale 0,1 por 10 a la menos 6, o sea 0,1 micras, por omega 0 que es 2pi por la frecuencia de corte que es 500, ¿cierto? Y eso me da el valor de la resistencia. Ahí ya tengo diseñado el circuito porque ya calculé todo, ¿cierto? R, las dos R valen 4501,6 y dije que C varía 0,1 micras. Luego C2, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto valdría el condensador C2 si C1 o C vale 0,1 micros? NC1, NC1, por decir, ¿cuánto da NC1? 50 nanofaradios, creo que es, profe. 50 nanofaradios, exactamente eso, Jennifer. Luego ya tengo los valores de todos. R1 es igual a R2, es igual a 4501,6 ohmios, C1 es 0,1 microfaradios y C2 es N veces C1, o sea, 0,5 veces C1, o sea, 50 nanofaradios. Listo. Supongamos que solo tenemos condensadores de 0,1 nanofaradios, todos los que usted quiera. ¿Cómo sacamos 50 nanofaradios a partir de condensadores de 0,1 micras? ¿Cómo los conectamos? Si yo quiero hallar un capacitor de la mitad del valor de los capacitores que tengo, ¿cómo los conecto? Muchachos, si solo tengo capacitores de 100 nanofaradios, o sea, 0,1 microfaradios, ¿cómo saco un capacitor de 50 nanofaradios utilizando capacitores de 100 nanofaradios? ¿Cómo los conecto? ¿en serie? Los conecto en serie. Exactamente eso, Ángel, porque los condensadores se operan opuesto a las resistencias. Las resistencias en serie se suman, los condensadores en paralelo se suman. Dos resistencias iguales en paralelo da R medios. Dos condensadores iguales en serie da C medios. Eso debieron haberlo visto en circuitos, obviamente. ¿Quién fue el que contestó? ¿Ángel? ¿Ángel Sí, Márquez? profe. Sí, profe. Listo, Ángel, súmese otro 01. Gracias, profe. Listo. Entonces, tenemos ya todos los valores del circuito. Luego nos hace falta simplemente representar la respuesta. La respuesta es la respuesta de un filtro pasabajos cuya ganancia es 1, o sea, 0 decibelios. Como lo diseñamos con Q igual a un medio, entonces cuando caímos 3 decibelios, o sea, 0 menos 3, o sea, menos 3, en ese punto queda la frecuencia central, que es la misma frecuencia de corte, o sea, 500 hercios, y como es un filtro de segundo orden, viene cayendo con una pendiente de menos 40 decibelios por década. Y con este dibujo termino el ejercicio. Entonces diseñé un filtro Salenky de ganancia unitaria de frecuencia de corte de 500 hercios y pude localizar o determinar los valores de los diferentes dispositivos. Ahora, vamos a verificar este ejercicio. ¿Cómo prefieren que lo verifiquemos, muchachos? ¿Quieren que monte el circuito en el ETSPICE y lo simulemos? ¿O quieren que haga la función de transferencia en MATLAB y la verifiquemos que efectivamente es esa misma? O sea, o en MATLAB o en el ETSPICE. ¿Cómo quieren que haga la verificación? Voy a hacer solo una de las dos. ¿Cuál prefieren ustedes? Profe, y en caso de que, ejemplo, escojamos el ETSPICE, ¿se puede mandar la parte MATLAB en el Classroom? ¿Yo? Sí, por eso pregunto, profe. No, la parte MATLAB la hacen ustedes, la hacen ustedes. Ah, ok, O sea, listo, que profe. yo hago una, ustedes hacen la otra, porque yo la clase pasada les expliqué las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál prefieren que yo haga, muchachos? ¿La versión de ETSPICE o la versión de MATLAB? ¿Cuál prefieren que yo verifique? Igual son dos ejercicios, ¿no? O sea, si este lo verifico con el ETSPICE, el otro lo verifico con MATLAB, o si este lo verifico con MATLAB, el otro lo verifico con el ETSPICE, ¿sí? Para usar ambas hoy en la clase. ¿Cuál prefieren, muchachos? ¿Simulo el circuito o hago la función de transferencia?
Me debe dar exactamente la misma gráfica que hice ahí a mano. En MATLAB, profe. MATLAB, Sí, profe. listo. Entonces vamos a hacerlo en MATLAB. Vamos. Entonces, ¿alguien está tomando apuntes acá o podemos irnos ya a MATLAB? Igual vamos a dejar la diapositiva tal vez a la vista. Sí, dejémosla ahí. Listo. Entonces, para graficar en MATLAB, yo necesito conocer omega 0 y Q. Entonces, omega 0 es 2 por pi por la frecuencia de corte F0, que es 500, ¿cierto? Y Q, nosotros dijimos que era 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. ¿Cómo es la forma estándar de la función de transferencia de un filtro pasabajos, muchachos? ¿Cómo es la forma estándar de la función de transferencia de un filtro pasabajos? De segundo orden, obviamente, que es el que hicimos. ¿Cuál es la forma estándar? Nada, muchachos. Es A0 sobre S al cuadrado. A0 dividido en un polo cuadrático, ¿cierto? S Ujú. cuadrado más omega 0 sobre Q por S más 1. Luego ya conocemos omega 0 y Q. Me hace falta A0. ¿Cómo nosotros sacamos A0? ¿Cómo podríamos hallar el valor de esa constante A0? Eso lo hicimos la clase pasada. No se A podría partir de decir. la ganancia. En función de transferencia, nosotros dijimos que la ganancia era igual a ¿qué, muchachos? La ganancia de un filtro pasabajo será igual a ¿qué? A la constante A0 dividido en ¿qué? En la frecuencia central al cuadrado. La frecuencia central al cuadrado. Y sabemos que es un filtro de ganancia unitaria. Si la ganancia es 1, entonces la constante A0 ¿a qué es igual? A1. No. Si A la la ganancia ganancia debe... central al cuadrado. La frecuencia central al cuadrado. Entonces A0 debe ser lo mismo que omega 0 elevado al cuadrado. ¿Sí? Para que la ganancia de 1. Listo. Entonces ahora sí podemos escribir la función de transferencia. La función de transferencia, h, es una función de transferencia que tiene un numerador, coma, un denominador. En el numerador solo tenemos una constante, o sea, A0. Y en el denominador tenemos S al cuadrado. ¿Quién acompaña a S al cuadrado? 1. Más omega sub 0 sobre Q que acompaña a S. Más omega sub 0 al cuadrado. Y ahí queda escrita la función de transferencia para ese filtro. Es 9.87 por 10 a la 6 dividido en ese cuadrado más 4.443s, que es omega 0 sobre Q, más omega sub 0 al cuadrado. Recuerden que A0 es lo mismo que omega sub 0 al cuadrado cuando la ganancia es unitaria. ¿Listo? Y ahora simplemente decimos A es igual a Bode-plot de H y él me va a generar el diagrama de Bode. Esperemos un segundito que aparezca y se los comparto. Listo, ya apareció. Me da efectivamente un diagrama de Bode pasabajos, ¿cierto? Viene y efectivamente de ganancia unitaria, 0 decibelios tal cual como grafiqué a mano. Sin embargo, el eje X está en radianes sobre segundo, lo debo pasar a hercio. Y además voy a borrar la fase, no me interesa mirar la fase en esta materia. Entonces, copiamos esta línea que yo ya se la había pasado, que esta línea se encarga de colocar el eje X en hercios. Este código ustedes ya lo tienen en el Classroom hace rato. Y escribimos, coloque la rejilla. Y ya vemos mejor todavía la respuesta de nuestro filtro. Entonces, vamos a aumentar un poquito el ancho de la línea para que ustedes lo vean mejor. Esto no es lo que quiero hacer.
Bueno, listo. Entonces colocamos un cursor. En la banda de paso, efectivamente la ganancia es 0 decibelios. Y cuando la ganancia sea menos 3, en ese punto debe quedar la frecuencia de corte que nosotros dijimos que era 500. Entonces vamos a buscar cuando la magnitud valga menos 3. Creo que me puedo parar exactico. Bueno, en menos 2.98 es 498 hercios. Sí. Entonces, nuestra frecuencia central efectivamente está bien diseñada. Nuestro filtro, menos 3, 0.2 decibelios, está exactamente en la frecuencia de 500 hercios, que es lo que nosotros tenemos a mano ahí dibujado en la diapositiva. Es un filtro de ganancia 0 decibelios, cuya frecuencia de corte, la misma frecuencia central, está ubicada en 500 hercios, como me estaban pidiendo en el ejercicio. Claro, hasta ahí la verificación, muchachos. Entonces, cuando vamos a verificar en MATLAB, nosotros necesitamos tres cosas: omega 0, Q y la constante. Si el filtro es pasabajas, necesitamos la constante A0. Si el filtro es pasaaltas, necesitamos la constante A2. Si el filtro es pasabanda, necesitamos la constante A1. Y si el filtro rechaza banda, necesitamos dos constantes, pero básicamente la constante A2. Todo eso, ¿dónde está? Cuando vimos función de transferencia de segundo orden. Y ahí es de donde estoy sacando esa parte. Listo, muchachos. Y ahí queda verificado efectivamente en MATLAB que nuestro filtro quedó bien diseñado. Claro, hasta ahí, compañeros. Sí, profe. Listo, muchachos. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio entonces lo verificamos en el ETSPICE. Entonces estábamos ahí. Y ahora pasemos a hacer este, que es otro tipo de ejercicio diferente a los que teníamos, al que hicimos anteriormente. El anteriormente era un ejercicio de diseño, nosotros podíamos elegir el factor de calidad. En este ejercicio ya me están diciendo la relación de las resistencias, luego ya me están diciendo el factor de calidad de cierta forma. Tomen apuntes y ya lo interpretamos y lo empezamos a desarrollar. ¿Listo, compañeros? ¿Podemos empezar? Entonces me dicen, para el circuito de la figura, determinar la frecuencia central y el factor de calidad si R vale 2.8 kiloohmios y C vale 200 nanofaradios. Representar gráficamente la respuesta del filtro, de nuevo a mano, ¿cierto? Listo. Empecemos mirando una cosa. ¿Qué tipo de filtro es ese? ¿Qué tipo de filtro es ese, muchachos? Pasaltos. ¿Es un pasaaltas de qué ganancia? ¿Qué ganancia tiene ese pasaalto, muchachos? Unitaria. Es un pasaaltos de ganancia unitario porque no tiene resistencia RF ni RA.
Es un pasaaltas de ganancia unitaria. Listo. ¿Cuánto vale n? ¿Cómo se supone que son las relaciones en este 0.5. filtro? ¿Vale 0.5? No. No. ¿Cuánto vale n? Se supone que este filtro ya tiene una relación definida. Nosotros dijimos C es igual a C1 es igual a C2 igual a C. ¿Y cuál era la otra relación que debería existir? ¿Cómo era la relación de las resistencias, muchachos? En el filtro pasaaltas. Esta es la resistencia R1 y esta es la resistencia R2. La resistencia R1 era igual a ¿qué? AR. No, A N por R. a N por R, donde R era la resistencia R2. Listo, ¿cuánto vale N? Ocho, profe. No. Si esta resistencia es N por R en la forma estándar y esta es R, ¿cuánto vale N? Esta resistencia es N veces esta. ¿Cuánto vale N entonces? ¿Un octavo? Un octavo, exactamente eso. Entonces pongámosle valores. Si C1 es igual a C2 es igual a 200 nanos porque ya me la dieron. R1 es igual a R es igual a 2.8K y R2 es igual a 8 veces R, o sea, esta 22.4K. Entonces yo puedo determinar la frecuencia central, ¿cierto? La frecuencia central es igual a esa ecuación que está ahí. Que yo la puedo simplificar a esta que está ahí, que la puedo simplificar a esa que está ahí. ¿Cuánto da la frecuencia central entonces, muchachos? ¿Cuánto dan radianes sobre segundos y cuánto dan hercios, por favor? Me están pidiendo que calcule la frecuencia central y el factor de calidad y dibujar la respuesta. ¿Cuánto da esa frecuencia, muchachos? 631.345, profe. 631.35 radianes sobre segundo. Perfecto. ¿Cuánto dan hercios? $100.48. Exacto. O sea, es un circuito que está diseñado para una frecuencia central de 100.5 hercios. Listo. ¿Cómo hallamos el factor de calidad? ¿Cómo hallamos el factor de calidad? ¿Tenemos alguna expresión matemática de los filtros de ganancia unitaria? ¿Tenemos alguna expresión para Q? Sí, señor. ¿Cuál es la expresión para Q? Esta es la general, ¿sí? Pero si yo comienzo a simplificar diciendo que C1 es igual a C2 y R1 es igual a N veces 8, bueno, N veces R, vamos a llegar a esa expresión que está ahí. Y en las diapositivas había otra expresión que también es válida. Si ustedes reemplazan en esa expresión que está ahí, ¿cuánto va a dar el factor de calidad? Ya conocemos omega 0, ya conocemos R, ya conocemos C, podemos hallar Q. ¿Cuánto va a dar Q? $1.41. 1.41, sí, sí tiene sentido. 1.4142. Y esta es la diferencia al ejercicio anterior. Aquí no me dijeron diseñe, aquí ya me dieron los valores de todo. Como me dieron los valores de todo, yo no tengo ni idea para qué valor de Q lo diseñaron. Por eso debo hallarlo. Esta persona, quien lo sea que lo diseñó para un Q de 1.4142. Esto quiere decir que la respuesta del filtro es ¿de qué tipo, muchachos? Subamortiguado. Subamortiguada. Es una respuesta subamortiguada.
Si es una respuesta subamortiguada y Q es mayor que 1, nosotros, ¿qué dijimos que pasaba con la respuesta cuando el factor de calidad era mayor que 1? ¿Qué iba a suceder en la respuesta del filtro? ¿Qué iba a aparecer? Y vamos a tener como un sobresalto. Íbamos a tener un sobrepico, exactamente eso, Jairo, ¿cierto? En la frecuencia central va a haber un sobrepico. Y nosotros sabíamos cómo calcular ese sobrepico. Cuando vimos función de transferencia, determinamos cómo se podía calcular. ¿Cómo podemos calcular ese sobrepico, muchachos? ¿Cuánto vale la función de transferencia cuando omega es igual a omega 0 en un filtro pasa altos subamortiguado? ¿Cómo lo calculamos? Para poderlo dibujar. Ya sé que es un circuito que tiene una frecuencia central de 100 hercios y que en esa frecuencia central va a haber un sobrepico y yo sé cuánto alcanza ese sobrepico, lo puedo calcular. ¿Alguien me puede decir cómo? Con 20 logaritmo en base 10 de Q. 20 logaritmo en base 10 de Q. Exactamente eso, compañero. ¿Me recuerda quién contestó? Perdón. Juan Pablo Franco. Juan Pablo Franco. ¿Juan Pablo se tiene nota este corte? No. No, en este no, profe. No, listo. Súmese 0,1. Juan Pablo Franco. Listo. Entonces, como dice Juan Pablo, como el filtro es subamortiguado, la magnitud de la función de transferencia evaluada en la frecuencia central va a ser la ganancia por Q. Pero como es un filtro de ganancia 1, entonces va a ser simplemente 20 el logaritmo en base 10 de 1.4142, que es Q. Esto va a dar 3 decibelios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dibuje la respuesta de este filtro pasa altos, va a tener esta forma. Va a subir 40 decibelios por década porque es un filtro de segundo orden, ¿cierto? La ganancia máxima que va a alcanzar en la banda de paso ya cuando se estabilice es 0, porque es un filtro de ganancia unitaria, 0 decibelios, pero en la frecuencia central, que es 10 a la 2, o sea 100, va a ocurrir un sobrepico y en la frecuencia central ese sobrepico va a alcanzar un valor de 3 decibelios, o sea 20 logaritmo en base 10 de Q. ¿Listo? Y entonces ya conocemos completamente la respuesta de este filtro dibujada a mano. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de ejercicios, por eso hice dos ejercicios. Los ejercicios donde me dicen diseñe y no me dicen qué factor de calidad. Cuando me dicen diseñe y no me dicen el factor de calidad, yo digo que el factor de calidad es 1 sobre raíz de 2. Ahora, hay otro tipo de ejercicio. Ya me dan el circuito diseñado, me dieron los valores de R y C. Ahora yo tengo que averiguar para qué frecuencia central lo diseñaron y con qué factor de calidad y pues cuál es la respuesta a ese filtro, sub, sobre, críticamente amortiguado o qué. ¿Sí? Y lo debo saber dibujar sin ningún problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a montar este circuito en el ETSPICE con estos valores que me dieron, ¿cierto? Y pues voy a demostrar que efectivamente la gráfica es una gráfica pasada altas de un filtro de ganancia unitaria con un sobreimpulso que en la frecuencia central, o sea en 100, va a pasar por 3 decibelios. Claro, hasta ahí el ejercicio, muchachos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces vámonos al ETSPICE y lo verificamos de la otra forma, ya que el anterior lo verificamos en MATLAB. Entonces, vámonos al ETSPICE. F2 para buscar componentes. Anexamos el operacional universal 2. Como yo quiero que quede con el más arriba y el menos abajo, el terminal de entrada no inversor arriba, pues lo giro con control E, lo roto pues, y después, con control R, y después lo espejo con control E. Y ahí me queda con el más hacia arriba. Vamos a ponerlo por acá. Luego viene el condensador C1, el condensador C2, la resistencia R1, que es la que realimenta, y la resistencia R2 que va a tierra. Vamos a correrlo un poquito a la izquierda para que la diapositiva no tape. Es un circuito de ganancia unitaria, por lo tanto está conectado como seguidor. El terminal inversor está realimentado a la salida.
Vamos a desplazar todo esto. Esto no. Aquí está tierra. Y todo está conectado al terminal no inversor. Colocamos la salida. Vamos a poner un terminal de salida. Y vamos a poner la fuente de entrada y las fuentes de alimentación. Esta es la fuente de entrada. Perdón. Y esa fuente la voy a copiar y pegar para las dos fuentes de alimentación. Tengo la alimentación positiva y tengo la alimentación negativa. Vamos a desplazarlo. Listo. Y me falta conectar las alimentaciones del operacional. Pues aquí está una. La copio y la pego abajo. Y a esos terminales los vamos a llamar BSS. BSS, 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 BSS. Y pues uno es negativo, ¿no? La alimentación negativa que está acá con el signo menos, entonces la negativa ahora es arriba. Vamos a alimentar con 20 y menos 20. Salvemos el circuito. Este es un filtro salen key pasa altas de ganancia 1. Listo. Voy a quitar la diapositiva de ahí para poder aumentar el circuito. Y ahora configuramos la fuente. Le hago clic derecho, me voy a avanzado y simplemente donde dice amplitud AC coloco 1 y ya. Eso es todo lo que tengo que configurar de la fuente para hacer filtros Salen Key. Y vamos a dibujarlo de la forma estándar pasa altos. Entonces vamos a ponerle inclusive un título a este. Vamos a llamarlo filtro SK pasa altos de ganancia unitaria. Y este circuito va a ser una forma general. Lo vamos a dejar general para que ustedes puedan simular cualquier filtro Salen Key pasa altas a partir de este circuitico que está aquí. Entonces nosotros dijimos en los pasa altas los condensadores son iguales y valen C. Entonces defino una variable C. Y los dos son iguales. Entonces esta es la misma variable C. Y nosotros dijimos que las resistencias eran, una era R y la otra era N veces R. Entonces voy a hacer una operación matemática, coloco apóstrofes, dentro de paréntesis una variable que se llama N, que multiplica a otra variable que se llama R. Cada vez que hay una variable se debe colocar dentro de llaves y cada vez que voy a hacer una operación matemática se coloca dentro de apóstrofe. Y esta es la forma general de los filtros Salen Key pasa altos con ganancia, de ganancia unitaria. Ahora me toca definir los valores de todo lo que está ahí. Entonces me vengo acá y escribo punto param los siguientes parámetros. C, que si no estoy mal, vale 200 nanos y R 2.8K. Listo. 100. C vale 200 nanos. R es igual a 2.8K. Y ahora me toca definir el valor de N. A nosotros N nos dio un octavo. ¿Cuánto da un octavo, muchachos? ¿A qué es igual a un octavo? Creo que no puedo escribir un octavo. Vamos a poner un octavo a ver si hace la operación, pero lo dudo.
Listo. La relación de estos dos es de 1 a 8 porque este es 8 veces este. Listo. Me falta definir el análisis. Yo sé que es un circuito que tiene frecuencia central en 500 hercios. Entonces, tipo de barrido por década, número de puntos por décadas entre 200 y 300. Frecuencia de inicio, 2 o 3 décadas a la izquierda de la frecuencia de corte. Entonces, 500 hercios está en la década entre 100 y 1000. Entonces, me paro en 100 y me muevo 2 décadas. La década de 10, la década de 1. 1 hercio. Perdón, ¿cuánto nos dio la frecuencia central? 100, perdón. 100 nos dio la frecuencia central. Igual, estamos parados en la década de 100. Movámonos 3 décadas. La década de 10, la década de 1, la década de 0.1. Y 3 décadas a la derecha, estamos en 100, la década de 1000, la década de 10.000, la década de 100.000, o sea, 100K. Guardamos, corremos la simulación, se genera un eje desde 0.1 hasta 10.000, grafico la salida y nos da efectivamente una función pasaaltos con un sobreimpulso. Ahora, ahí hay algo que no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo que no está bien, muchachos? ¿Por qué creen que hay algo que no está bien ahí? Se supone que este filtro tiene un sobreimpulso ¿en qué frecuencia? 100 hercios. ¿Y nos está dando en dónde? Casi nunca. Casi en un K, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que está pasando? El valor de n. El valor de n está mal. Déjenme un segundito, ¿dónde está lo que quería buscar? No es acá. 2.8K. Y este es 22.4K. Sí, claro. R debe ser 22.4K porque aquí lo dividí en 8 para que me dé 2.8. ¿Sí me entienden, muchachos? Escribámoslo tal cual como está en el ejercicio. O no, dejémoslo aquí. N vale 1/8. Si N vale 1/8, ¿cuánto debe valer R, muchachos? Para que siga cumpliendo con los valores que tenemos en la diapositiva. Mire. Para si N vale 1/8, ¿cuánto debe valer R? Para que los valores sean los que están ahí en la parte inferior. Ahí dice cuánto vale R1 y cuánto vale R2. Los 22.4. 22.4K. Entonces R es igual a 22.4K. Para que 22.4 por 1/8, pues me da 2.8. Y eso es lo que vale N. Y este, pues va a valer, esto es lo que vale R, perdón. Vamos a verificar eso igual. 1/8, 200 nanos, 22.4K. Corremos la simulación. Y ahora sí, efectivamente, nos está dando bien la respuesta. Coloquemos un cursor. Primero verifiquemos. Es un filtro pasaltas, listo. La ganancia es 0 decibelios en la banda de paso. Y en 100 hercios, que es nuestra frecuencia central, la ganancia debe ser de 3 decibelios. Entonces, parémonos en 100 hercios casi exactos. Si nos paramos en 100, nos está dando básicamente 3 decibelios. Estamos un poquito desplazados, pero es complicado coger el punto. 3.07. Entonces, efectivamente, lo que nosotros dibujamos está bien. En la frecuencia central tenemos un sobreimpulso de 3 decibelios, pero en la banda de paso el filtro es de 0 decibelios, o sea, es de ganancia
unitaria debido a que está conectado básicamente como un seguidor. La salida está conectada directamente al terminal inversor. Claro, hasta ahí la verificación, muchachos. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué no lo hago como está en el ejercicio? Acá digo 8 veces R y acá R. Fácil, porque quiero que este circuito les sirva a ustedes para simular cualquier pasaaltos salen key. Y la relación que nosotros definimos es N por R y acá R. ¿Sí? Entonces usan este circuito, calculan N y les queda más fácil para cualquier filtro salen key pasaaltos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo también, con todos los archivos que les voy a compartir, ¿sí? Les voy a compartir obviamente este archivo de simulación, el archivo de simulación del último punto que vamos a hacer, y también les voy a compartir una función que yo creé en MATLAB para diseñar filtros Salen Key. Y vamos a usarla para todos los filtros que hemos diseñado hasta ahora, el pasabanda de la clase pasada, el pasabajos que acabamos de hacer y este pasaltos. Entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces aquí en MATLAB yo tengo una función que les voy a pasar que se llama SK-ratio o como proporción de los filtros Salen Key. ¿Sí? Se llama así. Este archivito les va a aparecer en el Classroom y es una función. Cuando yo la corro, me dice, este programa permite estimar la relación de los principales componentes en un filtro Salen Key dependiendo del factor de calidad y la ganancia. Y ahí dice, digite el tipo de filtro Salen Key. LP si es pasabajos, HP si es pasaaltos, BP si es pasabanda. Entonces, acabamos de hacer un pasaaltos, entonces HP. ¿Cuál era el factor de calidad, muchachos? ¿Cuánto nos dio el factor de calidad en el filtro que acabamos de diseñar? 1,4142. 1.4142. ¿Cuál era la ganancia de ese filtro en magnitud? Era un filtro de ganancia, ¿qué, muchachos? 1. Unitaria. Y entonces me dice, C1 debe ser igual a C2 y la resistencia R2 debe ser 8 veces la resistencia R1. Efectivamente lo que teníamos, ¿cierto? Entonces, este script me permite calcular las relaciones de los diferentes dispositivos para filtros Salen Key pasabajos, pasaaltos y pasabanda. Probemos el ejercicio anterior que habíamos hecho, el pasabajos. Entonces, ahora es un LP, un low pass, pasabajos. El factor de calidad para el que nosotros diseñamos el punto anterior es 1 sobre raíz de 2, o sea, 1 sobre SQRT 2. Y era un filtro de ganancia unitaria también. Y me dice, la relación es, la resistencia R1 debe ser igual a la resistencia R2 y el condensador C2 es 0.5 veces el condensador C1. Lo mismo que nos dio en el ejercicio anterior. Y si nosotros nos devolvemos al ejercicio pasabanda, vamos a buscar el pasabanda de la clase pasada, vamos a ver que este script también funciona sin ningún problema para ese ejercicio. Aquí está. Sí, es un pasabanda y tengamos presente los datos que están ahí. Entonces me voy a ir a MATLAB y vamos a diseñar ese ejercicio y verá que este script nos facilita bastante la vida. Entonces de nuevo lo corro. ¿Qué tipo quiero diseñar? Ahora es un pasabanda, bandpass. ¿Cuánto nos dio el factor de calidad para ese filtro, muchachos? Ahí está en la diapositiva. 0. ¿Qué? 3. ¿Sí? No, ahí está. ¿No es 0.05? Siempre de 0.05. Acá está, 0.05. Está encerrado aquí en azul. Un factor de calidad de 0.05. ¿Cuánto nos dio la ganancia de ese filtro, muchachos? ¿Cuánta ganancia nos estaban pidiendo? En magnitud. Ahí la tenemos allá también en la diapositiva. 3.16. 3.16. Y entonces me dice, las relaciones son, el condensador 1 es igual al condensador 2, R1 es igual a R2, es igual a 3459.12 R3. N es igual a 3459.12, que es la relación que hay entre R1, R2 y R3. Nos dio lo mismo, ¿cierto? Y me dice además la relación RF sobre RA
es 5255.72. Si miramos la diapositiva, quitémosla de aquí, RF sobre RA, que es esta relación, nos dio 5255.7. Exactamente lo mismo que me está diciendo el programita que tengo acá. Sí, entonces este programita les va a facilitar bastante el diseño de filtros. Ustedes lo pueden diseñar a mano por las ecuaciones, está bien, y lo deben hacer, pero lo deberían poder verificar también con esto. Ustedes pueden verificar con el script que efectivamente lo que les dio está bien. ¿Listo? Entonces es un pequeño script que dice que les permite diseñar filtros pasabajos, pasaltos y pasabanda. Salen key con ganancia o de ganancia unitaria, no importa, siempre y cuando usted conozca el factor de calidad o ya lo haya hallado y conozca la ganancia. Si usted conoce la ganancia y el factor de calidad, va a poder diseñar el filtro. Aquí el script le bota las relaciones. Ahora, ¿usted cómo halla el valor de R y C? Fácil, siempre se halla con la ecuación de la frecuencia central. Usted asume C, lo reemplaza en la ecuación de la frecuencia central y ahí puede despejar R. Eso es lo que hemos hecho si ustedes revisan una y otra vez en los 3 ejercicios, 4 ejercicios que llevamos hasta ahora. ¿Sí? Claro, hasta ahí, compañeros. Sí, Claro, hasta ahí, muchachos. Listo. Entonces, esta función que yo hice en MATLAB también se las voy a subir al Classroom junto al archivo de simulación de los filtros pasa altos, el filtro que acabamos de hacer, este archivo, pues, ¿cierto? Y junto a las diapositivas de la clase que ya están actualizadas. Ah, no, me falta actualizar el último punto que esta vez es un poco diferente. Listo. Muchachos, continuemos entonces con el último filtro. Entonces vamos a estudiar el último filtro, que es el filtro Silent Key rechaza banda. Entonces ya hicimos dos ejemplos de uno pasa bajos, uno pasa altos, uno de diseño. El otro ya me da en el circuito diseñado, debo hallar la frecuencia de corte y el factor de calidad y dibujar la respuesta. Ahora pasemos al último filtro. El filtro Silent Key rechazabandas se encuentra por lo general en la literatura en esa configuración que está ahí y con esa relación ya definida entre los diferentes dispositivos. ¿Sí? Entonces, el condensador, ¿cierto? Es 2 veces C, acá tenemos C, dos resistencias iguales y acá tenemos resistencia medios y tenemos la resistencia RA y RF que nos ayudan a darle ganancia a nuestro filtro. ¿Vamos hasta ahí? sí, señor. Ahora empecemos a sacar. Si yo saco la función de transferencia a este filtro, me va a dar esta ecuación que está ahí, utilizando las relaciones que tengo en este momento. Y es efectivamente la forma estándar de una función de transferencia rechaza banda. Es una constante A2 que multiplica S al cuadrado más omega 0 al cuadrado dividido en el polo cuadrático que todas las funciones de segundo orden deben tener. ¿Cierto? Listo. Ahora por comparación, aquí es igual la constante A2. A1 más RF sobre RA. Exactamente, la constante A2 es 1 más RF sobre RA. ¿A qué es igual la frecuencia central al cuadrado? ¿O a qué es igual la frecuencia central? A1 sobre RC. A 1 sobre RC. Mire, acá está la frecuencia central al cuadrado, aquí también. 1 sobre R por C. Y omega 0 sobre Q es este término que acompaña a S. 2 sobre RC, factor común de 1 menos RF sobre RA. Entonces tengo esas expresiones que están ahí. Cuando nosotros vimos el filtro rechazabanda desde el punto de vista de función de transferencia, dijimos que la ganancia que era igual en un rechazabanda. Cuando vimos función de transferencia. A2. La ganancia era la misma constante A2, o sea, de nuevo está definido por la relación de estas resistencias, 1 más RF sobre RA. Y si yo despejo de aquí Q, voy a llegar a la conclusión que Q es igual a 1 sobre 2 menos 2 RF sobre RA, que lo puedo escribir como 1 sobre 4 menos 2 veces la ganancia. Y esta última expresión me limita a que al definir estas relaciones entre las resistencias y los condensadores, la máxima ganancia que puede tener este filtro en las bandas de paso debe ser inferior a 2. No puede tener una ganancia igual a 2 porque el factor de calidad sería 0
y si tiene una ganancia mayor a 2, el factor de calidad sería negativo y los factores de calidad negativos no existen. Entonces este filtro debe ser diseñado para ganancias en la banda de paso inferiores a 2. Ahora, los filtros rechazabanda, al igual que los filtros pasabanda, cumplen con una serie de ecuaciones que nosotros ya tenemos. El ancho de banda es igual a omega 0 sobre Q, es igual a la resta de las dos frecuencias de corte. La frecuencia central es la raíz cuadrada de la multiplicación de las frecuencias de corte y las frecuencias de corte las podemos calcular mediante esta expresión matemática que está aquí. Si yo grafico entonces la respuesta a este filtro rechazabanda, va a tener en las dos bandas de paso, en la inferior y superior, una ganancia igual a 20 logaritmo en base 10 de 1 más RF sobre RA. La frecuencia central va a ser 1 sobre RC, que es donde estamos rechazando. Y cuando la ganancia cae 3 decibelios, ¿cierto? Tanto en la banda inferior como en la banda superior, vamos a obtener las dos frecuencias de corte que van a salir mediante esta ecuación. Y la distancia de aquí hasta acá, o sea, esta distancia es el ancho de banda del filtro, ¿sí? Es la distancia entre las dos frecuencias de corte, omega C2 menos omega C1. Y aquí están resumidas las principales ecuaciones para poder diseñar este filtro rechazabanda, muchachos. Es un filtro bastante sencillo de diseñar con esas expresiones que están ahí. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar ya a hacer el ejercicio para utilizar estas expresiones y hacer un filtro rechazabanda y con eso tener un ejercicio de cada uno de los tipos de filtro que hemos estudiado? Me avisan, muchachos. ¿Podemos continuar o alguien está tomando apuntes? Profe, una Compañeros. pregunta. Dígame. Pero entonces con una ganancia menor. No, mentira, no. No, me confundí. Sí. Bueno, este filtro, si usted mira, la ganancia está limitada a 1 de 1 a 2, ¿no? Porque mire, es 1 más RF sobre RA, o sea, nunca va a tomar valores tampoco inferiores a 1. Entonces la ganancia va a estar limitada a un pequeño rango de valores entre 1 y 2. Pero ya vamos a ver que en el mayor, los principales casos, es más que suficiente lo que nosotros vamos a hacer con esas ganancias. Los filtros rechazabanda por lo general se diseñan para que en la banda de paso no den ganancia. A mí no me importa la banda de paso en un filtro rechazabanda. A mí me importa rechazar un valor de frecuencia. Entonces, esto es lo más importante. O rechazar un rango de valores de frecuencia. ¿Sí? Entonces, por lo general, si la ganancia es 1 o cercana a 1, es más que perfecto para este tipo de filtros. ¿Listo? Pasamos al ejercicio, muchachos, o alguien está tomando apuntes. Puedes pasar, profe. Listo. Este ejercicio, pues vamos a hacerlo en el tablero. Entonces vamos a hacerlo en el tablero y vamos a tener pues ahí a la vista la diapositiva donde están las ecuaciones del filtro rechazabanda. Entonces tomen apuntes de este ejercicio, lo simulamos, les comparto también el archivo de simulación general del filtro rechazabanda y verificamos las respuestas y acabamos la clase y acabamos el tema de este semestre de la materia, muchachos. Entonces, por favor, tomen apuntes del enunciado. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos empezar? Sí, profe. Entonces, diseñar un filtro rechazabanda para una frecuencia central de 50 Hz. O sea, queremos rechazar por completo cualquier señal que tenga frecuencia de 50 Hz. Y con un ancho de banda de 20 Hz. O sea, vamos a estar rechazando señales en un ancho de banda de 20 Hz. Suponer que se dispone de un operacional
condensadores de 10 micras, muchos o los que sea, y cualquier valor de resistencia. Entonces nos están pidiendo que diseñemos un filtro Allen key rechaza banda, ¿cierto? SK rechaza banda. ¿Qué datos tenemos, muchachos? ¿Qué datos nos están dando ahí en el enunciado? El W sub 0 y el BW, que es el ancho de banda. Sí, en realidad tenemos ese F0, ¿cierto? F0, que es 50 hercios. Tenemos el ancho de banda, pero en hercios también, 20 hercios. Y además me están dando el valor de C, ¿cierto? Me están diciendo que dispongo solo de condensadores de 100 micras. Entonces tenemos esos datos hasta ahí. Luego entonces ya sabemos cuál es el circuito que vamos a diseñar, ¿cierto? El circuito que vamos a diseñar es un Allen key rechaza banda, o sea, este circuitico que tenemos aquí. No copió. Ya. Y con esas relaciones ya predeterminadas ahí, que es las que están definidas en casi en todos lados en la literatura. Sí. Listo. Tenemos el circuito Allen key rechaza banda. Si nosotros conocemos el ancho de banda y la frecuencia central de un filtro, ¿qué podemos calcular? Miren las expresiones matemáticas que están ahí. Su factor de calidad. Se puede determinar el factor de calidad. ¿Listo? Entonces, si se conoce la frecuencia central y el ancho de banda, se puede determinar el factor de calidad. ¿Cuál es la expresión matemática que me relaciona a esos términos? ¿El ancho de banda es igual a qué, muchachos? A la frecuencia central sobre el factor de calidad. Exactamente eso. Es igual a omega 0 sobre Q. Pero nosotros, la clase pasada, cuando vimos pasabanda, vimos que si el ancho de banda está dado en hercios, pues la frecuencia central también debe estar dada en hercios. O sea, esta expresión funciona tanto en radianes como en hercios. Solo que para hercios, pues debe ser el ancho de banda expresado en hercios, debe ser igual no a omega 0, sino a F0 dividido en Q. ¿Sí? Perdón. Ya. Y de ahí puedo despejar Q. Entonces, el factor de calidad, Q, va a ser igual a la frecuencia central en hercios dividido en el ancho de banda en hercios. O sea, la frecuencia central es 50 dividido en 20. Esto va a dar 2.5. ¿Sí es eso correcto, muchachos? Sí, señor. 2.5. Listo. Entonces debemos tener un factor de calidad de 2.5 en nuestro filtro. Perfecto, ya conocemos eso. Ahora, conociendo el condensador, ¿qué más podríamos hallar, muchachos? R. Conociendo el condensador podríamos hallar R, utilizando ¿cuál expresión? W sub 0 igual a 1 sobre RC. Exacto. Conociendo C y la frecuencia central, se puede determinar R porque tenemos una expresión que lo relaciona, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos en este filtro que la frecuencia central omega 0 es igual a 1 sobre RC. Y pues despejo de ahí R. Entonces R va a ser igual a 1 dividido en omega sub 0 por C. ¿Cierto? Y nosotros sabemos cuánto vale omega 0.
es 2pi veces F0. O sea, esto es igual a 1 dividido en 2 por pi por 50 por C. ¿Cuánto es que vale C? 10 micras por 10 multiplicado por 10 a la menos 6. O sea, me queda esa operación. 1 dividido en 2pi por 50, que sería omega 0, por 10 elevado por 10 por 10 a la menos 6, o sea, 10 microfaradios. ¿Cuánto da el valor de esa resistencia, muchachos? 318.3. 318.3. 318.3 ohmios. Listo. Gracias, Jairo. Y tenemos la respuesta, ¿cierto? ¿Y dónde está la otra respuesta de diseño? Acá. Sabemos que C vale 100 micras. Si sabemos que C vale 100 micras, pudimos hallar R. Ya tenemos los valores de casi todo. ¿Qué nos hace falta hallar, muchachos, en el circuito para terminar el diseño? Ya conocemos R y C. ¿Qué nos haría falta? La RF relación y RF. La relación RF sobre RA. ¿De dónde la sacamos? por la ecuación de Q. Exacto. A partir de la expresión del factor de calidad se puede obtener la relación RF dividido en RA. ¿Cuál es la expresión que nosotros tenemos para Q que utiliza RF sobre RA, muchachos? Q es igual a ¿qué? 1. A 1 sobre 2 menos 2 por la relación de RF sobre RA. Exactamente. RF dividido en RA. Si yo despejo de ahí RF sobre RA, díganme cuál sería la expresión matemática. No el valor, sino la expresión, el despeje, pues, de RF sobre RA a partir de esa expresión que tenemos ahí. Y de paso, pues pongan ese despeje ustedes como una ecuación más de las que van a usar más adelante. Si yo despejo RF sobre RA de ahí, ¿a qué es igual? Profe, sería 1 menos 1 sobre 2Q. Listo. 1 menos 1 sobre 2 veces Q. Listo. ¿Cuánto daría entonces la relación para este caso si Q vale 2.5? 1 menos 1/5. ¿Cuánto da eso? .8, profe. 0.8. Está perfecto. Entonces, la relación RF sobre RA es de 0.8. Por lo tanto, yo puedo asumir una de las resistencias y calcular la otra, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, asumiendo RA igual a, no sé, 10K, un valor bien grande de resistencia. Entonces, ¿cuánto da RF? Si RA vale 10K y RF sobre RA es 0.8, ¿cuánto da RF? 8K. 8K. Y ya tengo los valores de todos los componentes en el circuito. Debo utilizar condensadores de 10 micras, ¿cierto? 10 micras, 10 micras, dos condensadores de 10 micras en paralelo, resistencia de 318, 318.3,
dos resistencias de 318.3 en paralelo, una resistencia de 8K, ¿cierto? Y una resistencia de 10K y una resistencia de 8K, y con eso voy a generar un filtro rechazabanda, con frecuencia central de 50 Hz, ancho de banda de 20 Hz, como me están pidiendo. Listo, pero me piden también, ya tengo diseñado el circuito, pero me piden que dibuje la respuesta del circuito a mano. Para poder dibujar la respuesta del circuito a mano, ¿qué me hace falta calcular? Me hace falta conocer dos cosas, muchachos. ¿Qué serían esas dos cosas? A sub 2. No estoy hablando en MATLAB. Estoy hablando a nivel general de la gráfica. ¿Qué me haría falta determinar? Profe, ¿sería WC1 y WC2? Las respuestas, las frecuencias de corte, listo. Esa es una de las cosas que me hace falta. ¿Qué otra cosa me haría falta? La La ganancia en decibelios. Y la ganancia, exactamente eso. Entonces, para poder determinar la respuesta del circuito, se debe calcular la ganancia y las frecuencias de corte, que es lo que me hace falta. Y ahí ya lo voy a poder graficar a mano y me va a dar exactamente lo mismo que si lo verifico en el ETSPICE o en MATLAB o lo que yo prefiera. Empecemos con la ganancia, que es la más fácil. La ganancia, que es igual, muchachos. La ganancia es igual a 1 más ¿qué? RF sobre RA. RF sobre RA. Y yo sé que RF sobre RA da 0,8, entonces es 1 más 0,8, o sea, es 1.8 voltios sobre voltios. Y ustedes muy bien lo dijeron, la ganancia en decibelios, o la ganancia se debe dar en decibelios. ¿Cuánto es 1.8 voltios sobre voltios en decibelios? ¿20 el logaritmo en base 10 de 1.8? ¿Cuánto da, muchachos? 5.1. 5.1, listo, 5.1 decibelios. Listo, tenemos la ganancia en decibelios. Ahora me hace falta calcular las frecuencias de corte. Entonces yo sé que la frecuencia de corte bajo, omega C1, y la frecuencia de corte alto, omega C2, son iguales a omega 0, que multiplica la raíz cuadrada de un fraccionario menos 1, si no estoy mal, o es más 1. 1 sobre Más 4 1, por profe. 4 por Q al cuadrado más 1 menos más otro fraccionario que es omega sub 0 dividido en 2 veces Q. ¿Me verifican porfa si esa ecuación está bien escrita? Omega 0, raíz cuadrada de 1 sobre 4Q al cuadrado más 1 menos más omega 0 sobre 2Q. ¿Sí está bien escrita? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora hallen los valores de omega C1 y omega C2. Q es 2.5, omega 0 es 2pi por 50. Entonces, obviamente vamos a hallar las frecuencias tanto en radianes sobre segundo como en hercios, que la necesitamos de ambas formas. ¿Alguien halló omega C1, muchachos? 257.5 radianes. 257.5 radianes sobre segundo. Pásamelo a hercios, por favor, Jairo.
Casi 40.98, casi 41 Hz. Vamos a poner 41 Hz. Sí, tiene sentido, está bien. Listo. Y omega C2. Profe, a mí me dio 383.2. Sí. 383.2 radianes sobre segundo. Y si lo pasamos a hercios, 60. debe dar 61, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Luego ya tenemos las dos frecuencias de corte. ¿Por qué es bueno calcular también las frecuencias de corte, muchachos? Porque las frecuencias de corte también le dicen a usted si el ejercicio está bien. ¿Cómo a partir de las frecuencias de corte usted puede saber si los cálculos están hechos, los que ha hecho hasta ahora están bien, muchachos? ¿Cuánto debe dar la diferencia entre las dos frecuencias de corte? El ancho de banda, es decir, Debe dar el ancho de banda, o sea, 20. 61 hercios menos 41 hercios es exactamente 20 hercios. Luego Q está bien calculado y usaron bien la ecuación para el ancho de banda. Entonces, 61 menos 41 son los 20 hercios que nos pidieron de ancho de banda. Entonces ya podemos dibujar la respuesta. La respuesta de un filtro rechaza banda tiene esta forma que está aquí, donde vamos a hacer nuestra respuesta en hercios. Vamos a quitar esos radianes sobre segundos y lo vamos a pasar a hercios mejor. Regálame un segundito como mejora el gráfico. Lo bloqueo para que no se mueva y vamos a borrar aquí varias cosas. Este eje ya no va a ser en radianes sobre segundo. Estos valores pues ya los tenemos calculados, los vamos a poner en hercios. Y lo mismo estos valores. Este no es 0 y este no es menos 3. Entonces vamos a graficar la respuesta de nuestro filtro a mano. Vamos a decir que el eje X está dado en frecuencia en hercios. ¿Sí? Entonces nuestro eje X está en frecuencia en hercios. ¿Cuál es el valor de la frecuencia central en hercios, muchachos? Aquí, donde estamos rechazando, ¿cuánto debe valer? ¿Cuánto vale nuestra frecuencia aquí? ¿Cuál es la frecuencia central de rechazo, muchachos? 50 hercios. 50 hercios. Entonces me pidieron que rechazara o desapareciera o eliminara la frecuencia de 50 hercios. Listo. ¿Cuánto nos dio la frecuencia de corte bajo? Nos dio 41 hercios, ¿cierto? Entonces aquí debe ser 41 hercios. Y la frecuencia de corte alto nos dio 61 hercios. Entonces cuando yo verifique en el simulador, esas dos frecuencias me deben dar 41 y 61. ¿Cuánto nos dio la ganancia en la banda de paso en este caso? 5.1. 5.1 decibelios. Aquí ya me dice que están decibelios, por eso no le pongo los decibelios al valor. Y la frecuencia de corte es cuando la ganancia cae, ¿cuántos decibelios? 3. 3, o sea, cuando pasa por 2.1, ¿cierto? Entonces, cuando aquí pasemos por 2.1, las dos veces que vamos a pasar, aquí debe quedar 41 y cuando pasemos otra vez subiendo por 2.1, aquí debe quedar 61 hercios y esta debe ser la respuesta del filtro que nosotros debemos obtener en el ETSPICE si diseñamos el circuito con estos valores de resistencia y condensador o si hallamos la función de transferencia y la graficamos en MATLAB, deberíamos obtener exactamente la misma función de transferencia con la misma frecuencia central y las mismas frecuencias de corte. ¿Vamos hasta ahí, compañeros? ¿Claro hasta ahí? Listo. Ahora, para aclarar una cosa, a ustedes en el laboratorio se les pedía un filtro rechazabanda de 60 hercios. Listo. La frecuencia central es 60 hercios. Ahora, ¿cuál era el ancho de banda? Ustedes no tienen ni idea. ¿Sí? ¿Qué van a hacer o qué debieron haber hecho o qué podrían haber hecho? Cualquier cosa que hayan hecho está bien, ¿sí? Pero lo que yo hubiera hecho es, hubiera asumido una ganancia muy cercana a los 0 decibeles para que ese filtro ni me quite ni me ponga. Recuerden que a mí el filtro rechazabanda no me interesa qué ganancia da acá.
me interesa es que rechace 60 hercios. Entonces, pongo una ganancia muy cercana a 1. ¿Listo? O una ganancia de 1, como ustedes prefieran. Hacen un filtro de ganancia 1 y calculan qué factor de calidad hay para ganancia 1 y cuál es el ancho de banda que debe tener un filtro de ganancia 1. Todo lo pueden calcular con las ecuaciones que tienen. Así de tal forma, el filtro es un filtro que aquí deja pasar todo sin tocar nada, o sea, ganancia 1, seguidor, rechaza 60 hercios y después deja pasar. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un criterio. Frecuencia central 60 hercios, ganancia de 1 o muy cercana a 1, 1.05, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Y con eso van a ver que el filtro les queda mucho más sencillo. Y en teoría deberían colocar 2 filtros iguales, diseñar 2 y los colocan en cascada, según alguno de ustedes me dijo, que su profesor le dijo, y está en el gráfico de la guía, si no estoy mal también. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí sobre el ejercicio que hicimos o está claro? Está claro. Listo, compañeros. Entonces, en el ETSPICE, obviamente esto va a aparecer como una diapositiva más. Esta va a ser la última diapositiva de la materia, pues, literal. Ahora miremos en el ETSPICE. En el ETSPICE yo ya tengo montado el circuito, ¿sí? Y ya está en la forma general. Mire, R medio, C, 2C, RF y RA, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles variables estoy usando acá? RC, RA y la ganancia. La ganancia es una variable que si yo despejo ganancia igual a 1 más RA sobre RF y yo despejo RF, pues me va a dar ganancia menos 1 por RA. ¿Sí? Por eso usted esa ecuación que está aquí. Y este es el filtro rechazabandas Allen-Key general. Entonces simplemente este archivito se los voy a compartir obviamente. Ustedes lo que hacen es poner los valores de los parámetros que le dieron en su ejercicio. Entonces punto param, una R que nos dio ¿cuánto? 300 ¿qué? ¿Me recuerdan el valor, muchachos? De R. 18,3. 318.3. Condensadores C de 10 micras, ¿para qué dijimos? Sí, 6 señor. microfarads. Listo. RA dijimos que valía 10K, ¿cierto? Y la ganancia nos dio 1.8. ¿Sí estoy bien? Sí. En magnitud, ¿cierto? Entonces, estoy diciendo, R vale 318.3, C son de 100 micras, RA nosotros dijimos que era 10K, y este filtro debe tener una ganancia de 1.8. Ahí va a calcular RF. ¿Sí? Ahora definamos las frecuencias en las cuales vamos a evaluar. Entonces nos venimos acá, un análisis AC por décadas, 200 puntos o 200 a 300. Frecuencia de inicio 2 o 3 décadas a la izquierda de la frecuencia inferior. La frecuencia inferior es 40, 41. 41 está en la década entre 10 y 100. Entonces me paro en 10 y me corro 2 décadas a la izquierda. La década de 1, la década de 0,1. Arrancamos en 0,1. Ahora, la frecuencia superior es 60. 60 está entre 10 y 100. Entonces me paro en 100 y me corro 2 décadas a la derecha. La década de 1K, la década de 10K. Evalúo desde 0.1 hasta 10K. Corro la simulación. Perdón, que sigue el circuito anterior. Quitémoslo. Corro la simulación, se genera mi eje entre 0.1 y 10K. Grafico la salida. Efectivamente es un filtro rechazabanda, ¿cierto? Quitemos la fase y empecemos a colocar cursores. Entonces, coloquemos un cursor para verificar la ganancia. Dijimos que en la banda de paso, ¿cuánto nos daba la ganancia, muchachos? Cuando dibujamos a mano la respuesta del filtro. Ahí apareció, ¿cierto? 5.1 era la ganancia. Sí, señor. Perdón. Este gráfico no nos sirve. Bueno, era en el tablero que estaba. Dijimos que era 5.1. Entonces nos venimos a la banda de paso y efectivamente la ganancia es 5.1. Y en la banda superior es la misma. En la banda superior, 5.1. La frecuencia central es 50 hercios, o sea, donde estamos rechazando casi por completo. Entonces, ahí.
49.9533 y estoy un poquito corrido, o sea, la frecuencia central sí está exactamente en 50 Hz. ¿Sí? Está bien diseñado mi filtro rechaza banda. Ahora miremos las frecuencias de corte. Nosotros dijimos que cuando pasábamos por 2.1 decibelios quedaba la frecuencia de corte bajo si yo vengo por acá. Entonces busquemos 2.1, me pasé, 2.2, 2.08, queda en 41 hercios, exactamente lo que calculamos. Coloco otro cursor y me voy a la frecuencia de corte alto, estamos mirando aquí. Cuando aquí pasemos por 2.1 decibelios, ahí es la frecuencia de corte alto. Más o menos ahí, 2.17 algo, estamos en 61.22 hercios, o sea, exactamente lo que nos dio. Y aquí es la diferencia, o sea, el ancho de banda. Me está diciendo que el ancho de banda es de más o menos 20 hercios, que es lo que me pidieron. Luego, entonces, mi filtro rechazabanda está correctamente diseñado. Es un filtro rechazabanda con frecuencia central de 50 hercios y un ancho de banda de 20 hercios. Para que eso se cumpla, el filtro debe tener una ganancia de 5.1 decibelios. Claro hasta ahí, compañeros. ¿Clara la verificación? Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O está todo claro más o menos, muchachos? Todo claro. Listo, muchachos. Eso sería entonces todo por hoy y todo por la parte teórica de la materia. El jueves recuerden que tenemos quiz y el jueves nos vamos a dedicar a trabajar en el taller. Luego vamos a buscar 2 horas o 3 horas o las que ustedes necesiten extra, voluntarias. Obviamente no es obligatorio asistir. Es un horario básicamente de consulta donde también vamos a trabajar en el taller, nos vamos a compartir los puntos, nos vamos a explicar los unos a los otros como hemos hecho, cómo se solucionan, cómo se simulan y demás, ¿sí? Con miras al parcial final, que es de este miércoles en 8 básicamente. Muchachos, que tengan todos buen inicio de semana. Nos vemos el jueves. Se cuidan. Hasta Chao, profe, luego. gracias. Hasta luego. Gracias, profe, Vale, hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Vale, chao.